Gloria a Dios. Dios es bueno, amados. Su misericordia es para siempre. Quiero darle las gracias a los hermanos y hermanas que nos están visitando de las diversas iglesias hermanas. Como me dijeron que hay hermanos de las casas que están presentes, se han bienvenido todos a esta casa. Gracias a las hermanas Semilleros y Carlos que nos están visitando desde el mundo. Vamos a dar inicio entonces a la primera enseñanza, con cuyo aprobación le llamo yo para que todos presten atención. Y bueno, me complace una vez más presentar en medio de la iglesia de Jesucristo a un pastor, hermano, amigo de esta casa. Nos tomamos esa atribución de llamarlo amigo. El año pasado estuvo con nosotros en la enseñanza. Tiene muchos años trabajando en el ministerio, especialmente en lo que tiene que ver con oración, que nos pareció más que oportuno. Somos muy gozosos cuando aceptó la invitación de que fuera el expositor por el día de hoy, el pastor Néstor Blanco. Bienvenido. La oración ha estado metida en un closet hace años y la gente la saca cuando tienen necesidad de escribir. La oración se parece a esas vajillas que tenemos en la casa, que las sacamos únicamente cuando vienen visitas. Es muy triste eso, pero esa es la realidad. Cuando la gente oye la palabra oración, hay una idea que está en su mente. Y la idea generalmente que está en la mente es la idea de una palanca. De hecho, hay una expresión popular en que la gente maneja la oración cambia la cosa. Eso parece como magia. Me invitaron en estos días a unos periodistas, me hicieron una entrevista con respecto a la oración. Y dije, bueno, está bien, vamos a hablar. Y es impresionante cómo la gente tiene esos conceptos tradicionales. Y ellos comenzaron diciendo una cosa que yo estoy negando. Bueno, sabemos que la oración es hablar con Dios. Y como yo estoy enseñando que eso no es así hace muchos años, entonces casi que te obligan a que tú digas cosas fuertes, entrando, y por supuesto puede ser que parezca un poco, no sé, de mala educación. Y entonces la primera respuesta fue, bueno, lo primero que tenemos que hacer es una corrección pedagógica de eso. Porque definir la oración como hablar con Dios es realmente no entender lo que es oración. Bueno, tenemos años haciendo esto, hermano. Y yo siento una gran alegría cuando veo una iglesia así como ustedes, un sábado llena de gente que quiere saber de la oración. Porque esto no se ve. Y cuando a veces hay gente hablando de oración, los primeros que están ausentes son los líderes. Y eso habla mucho del liderazgo de la iglesia. Si los pastores no aman la oración y no son hombres de oración, por supuesto la iglesia tampoco va a ser de oración. Bueno, de manera
que después de esta pequeña enjabonadita sigue entrando. Perdón, es que yo me emociono mucho cuando veo a la gente interesada en la oración, porque veo que hay una crisis muy profunda en la iglesia, y creo que, digo, hablando de la iglesia universal, y creo que la crisis tiene que ver con la presencia de Dios y obviamente con la vida de oración. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos porque tú nos reúnes en esta mañana, en este día hermoso, en este santuario hermoso que tú has abierto en este lugar de la ciudad. Un santuario que es una puerta abierta del reino de los cielos. Los pecadores entrarán aquí para encontrarse contigo. Los creyentes entrarán aquí para dar un salto en el Espíritu y pasar de la vida normal a la vida de santidad a través de la oración. Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que tú tienes para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El problema con eso es que hay todavía mucha gente con una vida nueva y con cosas viejas. El Evangelio no está diseñado para que Cristo sea únicamente nuestro Salvador. El Evangelio está diseñado para que Cristo sea también nuestro Señor. Claro, a todo el mundo le gusta la salvación porque nadie quiere irse para el infierno. Pero el Señor quiere ser el Señor. Y para ser el Señor, bueno, hay que entrar a otro nivel de la vida. La mayoría de las personas quieren que el Señor los salve, pero tú me salvas, pero yo vivo como yo quiero. Ya va, la cosa no es así. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Ser nueva criatura implica un cambio, una transformación. Tengo una curiosidad por saber de cuántas iglesias están representadas aquí. Los hermanos de la Casa de Oración Semillero, Casarapa, Guarenas, la Comunidad de la Gracia Montalbán y San Antonio. Montalbán y San Antonio. Qué bueno. Las Acacias, Iglesia Cristiana de Guatire. Comunidad Cristiana La Rosa. ¿Cómo? Comunidad Cristiana La Rosa, Guatire. Comunidad Cristiana de La Roca, de Guatire. La Rosa. Bueno, la Rosa de La Roca. Ajá, por allá. Cristiana Manuel. ¿Cómo? Iglesia Cristiana Manuel. Iglesia Cristiana de Manuel. Impacto. ¿Ah? Impacto, Comunidad Cristiana. Impacto, Comunidad Cristiana. Bueno, imagínense usted. Bueno, ¿y cómo se regó eso, pastor? Que ya había un taller aquí. Pero bueno, el Espíritu Santo. Qué interesante. Me encanta eso, porque son gente que está buscando aprender a orar. Bueno, ¿cuántos estuvieron aquí la última vez que yo di el taller? No voy a hacer preguntas. Sí, porque quiero saber dónde llegamos, qué aprendimos. Entonces voy a hacer una especie de resumen y preguntas a ver si se quedó fijado lo que intentamos enseñar. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Dónde la pregunta? Esto comenzó con unos discípulos. Es decir, esto de la enseñanza de la oración comenzó con una angustia. Unos discípulos de Jesús le dicen al Señor que los enseña a orar. Y es la segunda vez en la Biblia que se recoge eso. La primera vez que se recoge
no hay detalle. Juan, y los discípulos de Juan también se los pidieron, pero no tenemos, la Biblia no tiene detalle. Los detalles los tiene cuando los discípulos de Jesús le dicen al Señor, pero el Señor. ¿Quiénes eran esos discípulos? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Cuando Lucas dice, uno de sus discípulos le dijo al Señor, ¿quiénes eran ellos? Más fuerte, más fuerte. ¿Ah? Los seguidores de Cristo. Los seguidores de Cristo, pero el que lo dice es un anónimo. ¿Cómo? Los seguidores de Cristo, los que estaban más cerca, pero el que lo dice como tal es un anónimo, no se sabe. Sí. ¿Confunden ustedes eso, la palabra discípulo, con los 12? Sí, hay que tener cuidado de no hacer esa confusión. Acuérdense que dijimos que a la gente que seguía a Cristo se le llamaba ¿cómo? Discípulo. Hoy en día no se le llama discípulo. Y es una pena que hayamos perdido eso, porque es más importante, deberíamos seguir siendo llamados discípulos. Porque el discipulado implica una relación de enseñanza-aprendizaje entre el maestro y el alumno. Lo que pasa es que nos confundimos cuando leemos la palabra discípulo en el Nuevo Testamento, porque siempre creemos que se refiere a los 12 discípulos que el Señor después llamó apóstoles. Esa es la confusión. Pero generalmente en el Nuevo Testamento, cuando se los quiere diferenciar, se los diferencia. Esto es importante saber porque no es bueno que pensemos que era un problema de los 12 apóstoles. El problema de que no se quedara era un problema de los era un problema de todos. En esa época, históricamente no se les llamaba a la gente hermanos, ni se les llamaba cristianos. De hecho, cuando se usó la palabra cristiano, se usó como de una forma despectiva. Pero cuando se usa la palabra discípulo, se le está dando un sentido muy general. Todos los que siguen a Jesús se llaman discípulos. ¿Cuántos eran? No lo podemos saber. Centenares, miles. Es decir, a Cristo lo seguía mucha gente. Ustedes se ponen en la Biblia a leer las multitudes que seguían a Cristo y era impresionante. Lo apretujaban. La gente andaba, cuando Cristo aparecía, ni se podían mover a veces. Algunos le caían encima físicamente. Y cuando Cristo ministraba, sobre todo en el norte de la Galilea, tenía que usar una barca para aumentar la visual del auditorio. De manera que de repente estos hombres que seguían a Jesús empiezan a discutir entre ellos acerca de la forma como Jesús oraba y la forma que ellos tenían de orar. Y cuando se dan cuenta de que había una diferencia, entonces ¿qué hacen? Le dicen al Señor, enséñanos a orar. Y mandan a uno a que le haga la petición. Obviamente no iban a ir todos, eran muchos, él era un vocero. Y por eso es que él dice, enséñanos. Pero a él solo, enséñanos. Uno de sus seguidores dice, enséñanos. O sea, me mandaron a decir, Señor, mira, que me mandaron a decir que nos enseñara. Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué sabían esos discípulos de la oración? Sabían 5 cosas. ¿Se acuerdan de las 5 cosas? Una, ¿qué sabían de la oración? Como discípulos. Primero, ¿quiénes eran ellos? ¿De qué mundo venían? Venían del mundo judío, ¿verdad? No eran católicos, ni protestantes, ni musulmanes. Eran judíos. ¿Por qué eran judíos? ¿Por qué decimos que eran judíos? ¿Ah? Porque el primer escenario donde Cristo aparece estaba lleno de judíos, porque Cristo era judío. Los gentiles empezaron a llegar después, pero obviamente era Israel, la Palestina del siglo I, y esa gente eran
judíos. Ahora, los judíos no pueden ser personas ignorantes en materia de oración. ¿Qué sabían los judíos acerca de la oración? Por lo menos que lo tenemos registrado en la Biblia. ¿Ah? ¿Cómo? Ok, pero ¿cómo era esa oración? ¿Cómo la hacían? ¿Cuándo la hacían? ¿Qué contenía? Número uno, los judíos cuando oraban, ¿hacia dónde ponían el rostro? ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén. ¿Por qué hacían eso? ¿Ah? Ajá, y está bien, era donde estaba el templo. Y si yo no sé dónde está el templo y soy judío, supónganse que yo soy un judío en la época de Cristo y no tengo idea de dónde está el templo. Entonces, estoy en la duda. ¿Saben dónde estaba el templo? Cuando Jonás estaba orando, ¿cómo él se ubicó para saber dónde estaba el templo? Jonás en el vientre del pez. Ustedes se imaginan que Dios le hubiera dicho: oye, Jonás, discúlpame, pero no te puedo contestar, porque es que pusiste la cara hacia el sur. Les estoy preguntando para que nos ubiquemos. ¿Qué importancia tienen esas cosas para Dios? Dice, no fue Dios quien ordenó eso. No es que eso fue ese pecado, sino que esa es una tradición, una costumbre bonita, ¿verdad? Hermosa. Bueno, ya está el templo de Jerusalén. Vamos a orar con la cabeza ya. Me parece maravilloso. Lo que hay que tener cuidado es de no convertir a eso en una religión. Una cosa es la costumbre, la tradición, y otra cosa es el mandato de Dios. Ok, entonces el judío miraba, ponía el rostro hacia Jerusalén. ¿Qué más hacía? ¿Qué otra forma cultural? ¿Ah? ¿Cómo? No se arrodillaban. Se mecía. ¿Cómo? Se vestían. Se mesía. No, estoy hablando de las formas culturales. Ellos miraban hacia Jerusalén. ¿Cómo oraban? Sentados, acostados, de pie, oraban de pie, con las manos alzadas. A veces se podían postrar, casi nunca se arrodillaban, no era un hábito cultural del judío. Normalmente oraban de pie, con las manos alzadas. ¿En qué lugares oraban? En el templo. En dos lugares fundamentales. En el templo, fundamentalmente, y luego pues empezaron a orar en la sinagoga cuando el templo desapareció. Ok. ¿Qué otra cosa? Eran 5, van 3. A ver. Varias veces al día. ¿Cuántas veces? 3 veces al día. Muy bien. Oraban 3 veces al día. Porque habían horas establecidas para la oración. ¿Y cómo eran las oraciones? Eran largas, eran repetitivas, eran puntuales, eran oraciones que estaban relacionadas con el día, con la vida, pues. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una forma cultural de orar. No hay que olvidarse de que nosotros nos movemos dentro de una cultura particular. Y lo que vamos a hacer, vamos a comer, vamos a orar, vamos a bañarnos, vamos a descansar, todo eso depende de nuestra cultura. Entonces los judíos oraban de esa forma porque esa era su cultura de oración. El asunto es que esa cultura de oración resulta insuficiente para ellos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando ven a Jesús orando. Cuando ven a Jesús orando, ellos dicen aquella algo que no nos enseñaron. Este hombre tiene una manera de orar que es totalmente distinta a la nuestra. La manera como él ora produce unos resultados que la gente mira, que la gente ve, que la gente siente, y nosotros tenemos años repitiendo un esquema y no nos sirve.
yo les pregunto, ¿usted ha sentido alguna vez eso en su vida? ¿Ah? Sí. Bueno, yo escucho muchas quejas de la gente. Yo escucho muchos razonamientos de la gente. La gente tiene muchas dudas acerca de la oración. El problema con eso es que la iglesia ha asumido que la gente sabe orar. Y como asumimos eso, entonces nadie se preocupa por enseñar a orar. Yo he recibido algunas respuestas displicentes cuando he llegado a un lugar para hablar de oración. El otro día estaba en una iglesia, me invitó uno de los líderes a hablar de oración, y cuando terminé de hablar de oración, el pastor principal me dio risa la cosa, ¿verdad? El pastor principal se me acerca y me dice: ah, hermano, gracias por venir, el hermanito que lo invitó, a él le gusta eso. Eso que llaman oración, a él le gusta. O sea, es un caso curioso. Tranquilo, él no se mete con nadie. Es como si fuera una curiosidad. Bueno, yo lo dejo tranquilo, no le hace daño a nadie con eso de la oración. Y uno dice, inmediatamente uno agarra en el aire: wow, esto está muy lejos. Y el hermano que me invitó, como él está claro, él está feliz, como que dice: logré meter aquí un predicador que hablara de la oración. Él estaba feliz, y el pastor le dice: bueno, está bien, eso no le hace daño a nadie. Ok, Señor, enséñanos a orar, porque nuestra tradición no nos ha enseñado a orar. Nuestra tradición nos ha enseñado formas culturales, pero las formas culturales no son necesariamente relaciones. No es venir a la iglesia lo que me hace cristiano. Yo soy cristiano porque vengo a la iglesia. Y puede ser que no pueda venir a la iglesia porque no tengo un lugar donde reunirme, y eso no puede impedirme que yo sea cristiano. De hecho, hay millones de cristianos en el mundo que no se pueden reunir como estamos nosotros. Hay millones de cristianos en el mundo que si se reunieran así se los llevarían presos a toditos, y en algunos lugares los matarían. Es decir, hay gente que no tiene, desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos como iglesia, no tienen iglesia. No se pueden reunir con libertad. Pero yo pregunto, ¿no podrán orar por eso? ¿No son iglesia por eso? Es decir, no es la reunión lo que determina lo que es la iglesia, es lo que yo soy delante de Dios. Es decir, cuando yo llego al templo, ya yo soy cristiano, yo no me hago cristiano en el templo. Se supone que yo tengo una relación con Dios que se agota en la posibilidad de reunirme, porque la posibilidad de reunirme con libertad es algo de lo cual yo disfruto aquí, por ahora, en Venezuela. Pero podría ser que no la disfrutara. Entonces yo tengo que caminar en términos de una relación personal con Dios. Los discípulos se dieron cuenta de eso. Somos herederos de Moisés, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo escogido. Nos enseñaron el respeto por el templo, el respeto por una postura tradicional. La gente se angustia por esas cosas. Las angustias más profundas que la gente tiene por la oración tienen que ver con formas culturales. ¿Saben? Se me acercó una mujer el otro día, hace un mes y pico que estuve predicando en otro país, y se me acerca una señora angustiada, llorando, después que yo hablé de la oración, y me dice: pastor, yo me quedo dormida cuando oro. Y yo le dije: yo también. ¿Se dan cuenta de la angustia de ella? La angustia es que se queda dormida. Y Dios está contento porque ella por lo menos intenta orar.
Porque hay unos que ni durmió ni despierto ni en ninguna forma. Ella por lo menos lo intenta. Dios está feliz, aunque se quede dormida. Pero ella pensaba que estaba pecando contra Dios. Porque tenemos conceptos equivocados de Dios. Y cuando yo le dije, yo también me quedo dormido. ¿Usted? Y entonces me preguntó, ¿entonces no es pecado? Dije, claro que no es pecado. Sería peor que ni siquiera que no te quedes nunca dormida porque nunca intentas orar. Enséñanos a orar. Bueno, no tiene que ver con postura, no se angustie por la postura. No tiene que ver con los horarios, no se angustie por los horarios. No tiene que ver con si es largo o es corto. O sea, no deje que la tradición de la oración, que la cultura de la oración lo saque de la presencia de Dios. No deje eso. Las palabras del discípulo que hace esa pregunta son las palabras de una generación que aprendió a orar, pero la oración se le salió en el camino. Usted estudia toda la historia de Israel y se va a dar cuenta que es la historia de un pueblo que Dios escoge, de un pueblo a quien Dios se revela, pero de un pueblo a quien Dios le dice cosas como esta. Ay, yo estoy cansado de ustedes. Estoy cansado, dice Dios. Y uno le dice, y Dios se cansa. Es un lenguaje figurado. Obviamente Dios se cansa, no. Pero lo que está diciendo es, por favor, aprendan. Y está hablando con Israel, no está hablando con los budistas ni con los comunistas, está hablando con Israel. Isaías 1. Dejen de hacer lo malo. Estoy cansado del culto que hacen. ¿Escucharon eso? Estoy cansado de las formas religiosas a través de las cuales ustedes creen que pueden acercarse a mí. Y vienen a mí con sus formas, vienen a mí con sus costumbres, y yo no lo voy a recibir. Porque vienen al lugar con la forma de la religión, pero sin Dios. Y eso no sirve con Dios. Dejen de hacerlo mal. Es más, cuando oren no los voy a escuchar. Hay mucha frustración en la iglesia en general con respecto a la oración. Pero déjenme decirle, Dios está esperando que nosotros vengamos a su presencia. Él está esperándonos para transformarnos. Y olvídese de las formas religiosas y de las tradiciones. A Dios no le interesa eso. Él está esperando que usted haga así, que usted camine hacia Él. El fariseo hizo una oración, pero no caminó hacia Dios. El fariseo tenía toda la información de la cultura. El fariseo sabía que tenía que mirar hacia Jerusalén. Se sabía eso de memoria. Lo hacía en el templo, con las manos levantadas, en voz alta, para que los demás oyeran. Te doy gracias porque doy diezmos, porque ayuno 2 veces, 3 a la semana, para que los demás oyeran. ¿Usted ha escuchado esas oraciones? Hay gente que hace oraciones que lo que están es predicando, como si Dios no sabe lo que están haciendo. Y al lado estaba un hombre en el pozo de la miseria, en el sótano de la soledad moral, porque sabía que estaba muy lejos de Dios, muy lejos de la gente. Sabía que la gente no lo quería, porque era un traidor a la nación, porque era un hombre corrupto. Y la religión no lo dejaba entrar al templo. Pero él hizo así. Y empezó a caminar hacia Dios. Porque orar es caminar hacia Dios. Y cuando tú caminas hacia Dios, a Dios no le importa lo que tú traes encima. A Dios no le importa si tú eres santo, pecador o vagabundo. A Dios no le importa eso. A Dios lo único que le importa es que estás caminando hacia Él, con tu carga de pecado, con tu angustia, pero caminando al fin.
Porque al caminar hacia Dios y al buscarle, a pesar de las dudas que tenga, significa que tienes hambre y sed de Dios y que lo reconoces. Y las palabras del publicano no pudieron ser más elocuentes. Ayúdame, Señor, por favor. Sé propicio. No tengo palabras. No estoy acostumbrado a orar. No sé cómo comienzo. No sé qué tengo que decir primero. No sé cómo tengo que pararme. Es más, no sé cómo me dejaron entrar aquí, porque a mí no me dejan entrar aquí. Todo eso. Y lo que me está diciendo es: dime cómo hago para entrar en tu presencia y perdóname. Soy demasiado vagabundo, demasiado malo, demasiado materialista, pero por favor, necesito que me ayude. ¿Se dan cuenta? No estaba exhibiendo santidad, estaba exhibiendo mundanalidad. Y lo está diciendo, pero lo está diciendo delante de quien tiene que decirlo. Y eso es la oración. La oración es el encuentro de tu mundo con el mundo de Dios. Y siempre que esos dos mundos se encuentren, el mundo tuyo va a ser transformado. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? ¿Se acuerdan? Enséñanos a orar. El Señor puede haber dicho: orar es hablar con Dios, tranquilo, vayan, no se angustien por eso. No se angustien. Dígale al Señor lo que usted quiera. Por eso yo pienso que hay una conspiración universal contra la oración. Sí, ha habido siempre, desde el punto de vista de Satanás, una conspiración universal contra la oración. Porque es que no hay una forma de crecer espiritualmente sin oración. Usted puede crecer intelectualmente. Usted puede conocer la Biblia sin oración, pero no puede conocer a Dios sin oración. Usted puede convertirse en un experto, maestro de la Sagrada Escritura, pero no puede tener una relación con Dios sin oración. Esa es una de las grandes crisis que tiene la Academia Evangélica. Y yo lo he venido diciendo insistentemente. Tenemos que revisar la manera como enseñamos a la Biblia a la gente. Tenemos que revisar para qué es que sirven nuestros institutos bíblicos. Tenemos que revisar para qué sirven nuestros seminarios y nuestras universidades. Porque no puede ser que sigamos graduando gente y dándole un título a una persona porque estudió una cantidad de materia, pero en la vida de esas personas no se refleja el nuevo hombre. Entonces no sirve, porque si alguno está en Cristo es nueva criatura. Entonces encontramos a gente que sabe mucha Biblia pero vive muy mal. Y cuando revisamos el lugar donde está la oración en la vida de esas personas, está en el foso. Ahora, cuando tú le hablas de la oración a esas personas, dices: no, sí, la oración, por supuesto, claro que sí, es lo más importante. Porque hay una sociología hipócrita de la oración en la iglesia. Nadie te habla mal de la oración. Tú no vas a encontrar una persona que diga: no se debe orar. Nadie habla de eso, pero casi nadie ora. No la atacan, porque saben que eso no es popular, atacar la oración. ¿Por qué? Porque la oración tiene fama de algo bueno, de algo espiritual. Entonces nadie ataca la oración, y como nadie ataca la oración, todo el mundo cree que todo el mundo quiere a la oración. Pero no, hay una conspiración universal contra la oración, porque es a través de la vida de oración donde puede haber transformación en la vida de la gente. Entonces el Señor responde. ¿Cómo responde el Señor? ¿Se acuerdan? Enséñanos a orar. No, tranquilo, muchachos, váyanse, orar es hablar con Dios. Eso fue lo que, segurito que eso fue lo que le dijo Juan a los discípulos. ¿Qué dijo Cristo? Cristo dijo: bueno, qué buena oportunidad que me dan para enseñar. Qué interesante, porque nadie le ha hecho una pregunta en un momento de crisis. Ahora, ¿por qué yo digo que eso era una crisis? Porque ellos creían que sabían y no sabían. Y eso le pasó a mucha gente. ¿Usted no le ha pasado una vez eso? Que usted cree que tiene algo y no lo tiene. Que usted cree que sabe algo y no lo sabe. Que usted cree que se la sabe toda, y cuando consigue a alguien que sabe mucho más que usted, dice: wow, él sí sabe, y usted se queda calladito.
Porque bueno, la horma del zapato. Hay gente que cree que canta. El otro día me dijo Renan Carrier que cuando él estaba en el colegio había un evangeliquito fastidioso que le predicaba y lo fregaba y lo perseguía, arrepiente y recibe a Cristo. Y a veces se ponía a cantarle. Dice Renan Carrier, para colmo era sordo. Cantaba mal ese evangelito. Y seguro que él creía que cantaba bien. Ay, si alguien le dijera, hermano, mire, haga otra cosa, pero no se pueda cantar. Ay, cuando uno oye uno que canta, aunque a uno le gusta cantar, pero cuando uno oye a un cantante profesional y dice, wow, déjame quedarme criado, porque sí sabe, y uno disfruta. Eso le pasó a los discípulos. Y eso se llama crisis. Y el Señor los quiere sacar de la crisis. ¿Y cómo los saca de la crisis? ¿Cómo? Enseñándolos. Y le dicen tres cosas. ¿Se acuerdan de las tres cosas? Si no se acuerdan, no sirve. A ver. Primera cosa, cuando ores, no sea como los demás. ¿Qué más? ¿Cómo? Entra a tu lugar y después. Ok. Tres cosas, le dice el Señor. Y las tres cosas son tres profundas enseñanzas teológicas de la oración, que no estuvieran en la Biblia si los discípulos no hubieran preguntado eso. Número uno, cuando ores no seas como los hipócritas. Número dos, cuando ores, encierra. Y número tres, no te preocupes por las palabras, por los impulsos. Cuando ores no uses vanas repetición y como los gentiles que piensan que por su vocabulario serán, y la gente piensa, voy a hacer una oración, una tremenda oración, y la gente cree en eso. Y a veces cuando alguien hace una oración así elegante, la gente dice, uy, ese hermano se ora una moda. ¿Ora qué? ¿Lo que estás hablando? No sabemos si ora o no ora. No te impresiones por las palabras, Cristo es muy claro. Vamos a darle, vamos a entrarle a cada una de ellas porque es muy importante. Cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Por qué Cristo dijo eso? Fíjense que si uno quiere enseñar a la gente a orar, lo primero que la gente está esperando es que uno le diga, arrodíllese. Tiene que arrodillar. Y esas son las preguntas que la gente hace. Pastor, ¿tengo que orar de rodillas? Bueno, si tiene rodillas. Y si las rodillas le sirven, porque hay gente que no tiene rodillas y hay gente que las rodillas no le sirven, ¿o no? Hay muchísima gente que no puede orar de rodillas, pero no puede, no se puede arrodillar. No hay que recordar entonces. No puedo orar, el Señor sabe que yo no puedo orar porque no puedo arrodillar. El Señor conoce todas las cosas, claro que las conoce. ¿Y qué tiene que ver la rodilla con la oración? Problema de cultura. Fíjense que Jesucristo, cuando le dicen, enséñanos a orar, no toca ninguno de los aspectos culturales de la oración, no toca ninguno de los aspectos tradicionales de la oración. Cuando él dice, no sean como los hipócritas, ¿qué está tocando? Está tocando el corazón, está tocando lo que el hombre no toca, está tocando lo que yo tengo por dentro que no lo reflejo. Y dice, no sean como los hipócritas. ¿Y a quién se está refiriendo? A los líderes, no a los judíos, sino a los líderes. Tremendo. Fíjense el problema de la oración, que los líderes del pueblo de Israel habían caído en la superficialidad
de hacer unas oraciones para que la gente lo viera. Y Cristo dijo, número uno, no hagan eso. ¿Oyeron? No hagan eso. No sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas y en las casas de las viudas se meten y las esquilman y las devoran, y para engañarlas hacen largas oraciones. ¡Qué uso tan miserable de la oración! ¿Y quiénes hacían eso? Los líderes de los pastores de la nación. Y el Señor tiene eso en el corazón. Y la primera corrección que hace de la oración es: no sean como los hipócritas, que es otra manera de decir: señores, revisen el corazón. Revisen el corazón. No se pongan a orar para que la gente los mire. ¿Por qué el Señor hace esta advertencia? Porque la idea de una persona en oración es una idea que tiene algo de sagrado en la mente de la gente. Usted ve una persona de rodillas orando en el templo y dice: tranquilo, no molestes al hermano que está orando, está en la presencia de Dios. A lo mejor está dormido. A lo mejor no está orando nada. Pero la idea de estar de rodillas, con el rostro así, es una idea que en la cultura de la gente le comunica la idea de algo sagrado. Ahora, como Dios no es gente, como Dios no se come nada de esas cosas, esa postura, el Señor conoce todo. Y yo podría estar arrodillado en un lugar y la gente creer que yo estoy en comunión con Dios. Yo no estoy en comunión con nadie, pero para la gente yo estoy en comunión con Dios. Y el Señor dice: no seas como los hipócritas. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Cristo, lo más importante del momento de la oración es tu motivación. ¿Por qué lo estás haciendo? Lo estás haciendo para que te miren. ¿Por qué le estás diciendo a la gente que tú te levantas de madrugada a orar? Hay gente que le dice: yo me levanto a las 3 de la mañana. Y dice: Jesucristo duerme a las 3 de la mañana. Entonces eso provoca una imagen de... Yo he aprendido a tener desconfianza de esas declaraciones. ¿Saben por qué? Sencillamente porque la oración elimina eso. La vida de oración saca eso de tu corazón. Uno de los resultados de la vida de oración es que te quita la gana de ser orgulloso. ¿Por qué? Porque es que como la oración es un encuentro, te transforma, te va transformando. Entonces la gente de oración, escuchen bien, la gente de oración no tiene que andar exhibiendo lo que hace, porque quien tiene vida de oración exhibe lo que hace aunque no quiera. ¿Por qué? Porque exhibe lo que es. Tú no tienes que decirle a la gente: yo me levanto a las 3:30 de la mañana, no te vayas a las 3:30, todos los días de lunes a viernes. Es bien claro quién soy yo. Ok, pues vamos a decir eso es verdad. Si tú eres una persona que te levanta a las 3:30 de la mañana, de lunes a viernes, bueno, en algún lugar esa razón tiene que estar metida. Porque si una persona me dice a mí que come 3 veces al día, que se desayuna bien, que almuerza bien y que cena bien, pero parece una radiografía, tú lo ves famélico, así que se le ven los huesos, y me está cobiando, o tiene una tripa rota que se le sale de la boca. Pero no puede ver porque no hay congruencia entre lo que está diciendo y lo que usted está viendo. La oración tiene un producto en la vida de la gente.
Y eso fue el problema de los discípulos. Los discípulos dijeron, este hombre llamado Jesús, este Mesías, este hombre que dice ser Dios, tiene una relación con Dios que se le sale por todos los poros. O sea, Él vive para Dios, Él resucita a los muertos, Él sana a los leprosos, Él le da esperanza a la gente, Él controla la naturaleza, Él multiplica la comida. Es un fenómeno. Pero además de eso, es un hombre que tiene un respeto por la devoción como nadie. Quiere decir que Él tiene algo que enseñar, ¿no? Porque Él no anda diciéndole a todo el mundo que ora. Él oraba escondido por allá. Él se levantaba de madrugada y salía. Y tenían que buscarlo. Señor, ¿dónde? Tenían que irlo a buscar porque la gente estaba. Y para colmo el Señor no andaba diciendo, ¿saben? Ayer sané a 3 leprosos. 3. Era al revés. El Señor sanaba a la gente y le decía, cállate, no digas nada. Hoy en día sanamos a una persona para que se le quite la gripe. Y cuando se le quita la gripe, lo ponemos por YouTube. O sea, ¿qué es lo que nos está pasando? Bueno, que tenemos un desfase tremendo con la vida cristiana. Los discípulos le dijeron al Señor que los enseñara a orar porque compararon la tradición con la vida de Jesús. Y dijeron, si orar es lo que este hombre Jesús hace, entonces a nosotros nos entregaron un evangelio desarmado. Si orar es lo que Él hace, vamos a pedirle que nos enseñe cómo Él llegó a eso, porque tenemos siglos repitiendo lo que nos enseñó Moisés y Abraham y el otro y los profetas, pero no, eso no funciona. Entonces enséñanos a orar. Primera lección, no sean como los hipócritas, revisen su corazón. No permitan nunca que la fama de la oración sea utilizada por ustedes para que la gente mejore su concepto de ustedes. No tienen que decirle a la gente que ustedes son personas de oración, porque la gente va a saber siempre si ustedes son o no son de oración. Por una razón muy sencilla, nadie puede dar lo que no tiene. Si usted no es una persona de oración, había una señora en la iglesia que tenía la manía de convencerme a mí de que yo era una mujer de oración. Yo sabía que era embuste. Y no es porque el Espíritu Santo me lo reveló, sino porque ella era embustera. ¿Se dan cuenta? Es muy fácil. No hay que tener una revelación súper espiritual para darse cuenta de eso. Si una persona es embustera, ¿cómo puede ser de oración? Porque la gente embustera no puede ser de oración y la gente de oración no puede ser embustera. Punto. ¿Por qué? Porque la oración acaba con el embuste. No es que usted va a empezar a orar y el día siguiente va a ser embustero. No, no es así. Pero cuando usted comienza a entrar en la vida de oración, comienza un proceso de transformación. Porque uno de los efectos de la oración es que el Espíritu Santo empieza a cambiar. Empieza a sensibilizarte. Y eso ocurre sin que tú lo pidas. Tú no le dices al Señor, Señor, quiero que me sensibilice, quiero que me cambie. Aunque tú no se lo digas, Él lo va a hacer. Sencillamente, porque no te puedes acercar a Dios y quedar igual. La primera lección del Señor es inmensa. No seas como los hipócritas. Acércate a Él con lo que tienes. Como vengas, sin maquillajes. No tienes que decirle al Señor lo que no sientes. No tienes que decirle como una hermanita que me decía el otro día. Yo siempre la saludaba. ¿Cómo estás tu hermanita? En Victoria. Pero no tenía cara de Victoria. Yo no le decía nada, ¿verdad? Porque la gente, ¿verdad? Si quiere decir que está en Victoria, bueno, si ella es feliz con ese embuste, está bien. Porque yo sabía que no estaba en Victoria. Y como trabajamos, ¿cómo estamos en Victoria? Pero con una cara de miseria. Y un día entró a mi oficina llorando como una Magdalena. Llorando, angustiada. ¿Dónde estaba la Victoria? No, era un cliché nada más. Y se sentó y me contó lo que le estaba pasando.
pero cada vez que yo venzo en victoria. Usted no tiene que decirle al Señor, Señor, estoy en victoria, si usted lo que está derrotado. Dígale, Señor, estoy derrotado. ¿Sabe? La verdad es que me miro en el espejo y ni me gusto yo mismo. Tengo hambre de ti. Es más, estoy molesto. ¿Por qué me están persiguiendo? ¿Por qué me está persiguiendo Saúl? Quisiera ser como una paloma para levantar el vuelo. Esa es la relación con Dios. La gente no tiene por qué andar diciéndole cosas bonitas a Dios para hacer una oración modosita. No, la oración es un encuentro con Dios y en el encuentro tú le dices al Señor lo que tienes. Y si tú le quieres decir al Señor, Señor, sabes, no tengo ganas ni de orar, dilo. Porque tienes que sacar en el corazón lo que tiene el corazón. Y le dice, Señor, yo quisiera tener ganas de orar, pero la verdad es que no tengo. Pero estás allí. Pero viniste y se lo dijiste. Y eso va a producir transformación. ¿Cómo se sienten? ¿Ah? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? En victoria. Cuidado. Ok. Y cuando ores, fíjense lo que está diciendo el Señor aquí. Quizás es el elemento que más profundidad teológica que hay en la respuesta de Cristo. Porque es la primera vez que alguien dice eso en toda la historia. Usted busca desde allí hacia allá adelante y no va a encontrar esa declaración en toda la Biblia. Toda la oración antiguo-testamentaria estaba signada por las formas. Pero cuando Cristo dice, y cuando ores, entra en un lugar secreto, cierra la puerta, métete en tu cuarto. Y eso tiene dos dimensiones. Hay que explicar la primera porque es lo primero que la gente, le entra a la mente primero. ¿Tengo que encerrarme en mi cuarto? Sí y no. Si tienes la necesidad de encerrarte en un sitio, pues hazlo. Si no tienes que encerrarte, no tienes que hacerlo. El valor de la oración, el valor intrínseco de la oración no está en que te encierres o no te encierres. El lenguaje del Señor tiene dos vertientes. Es un lenguaje figurado y es un lenguaje que tiene ciertos visos de realidad. Si estás en un lugar acompañado de personas y quieres tener un momento de comunión con Dios, no te vas a poner en el medio de la sala a orar. No tiene sentido. Y te vas a concentrar tú y vas a crear un ruido en las demás personas. Entonces, en ese caso tienes que, si quieres orar, apartarte en un lugar privado. No quiere decir que porque estás en el lugar privado ya estás en comunión con Dios, ya no es eso. Pero por lo menos el Señor está estableciendo una diferencia esencial entre estos dos valores que son muy importantes y que la iglesia casi no los maneja, que es la oración como sistema y la vida de oración como una manera de vivir. Eso es bien importante que lo manejemos. ¿Por qué? Porque la iglesia ora sin vida de oración. Tú le preguntas a ¿usted ora? Claro, yo oro. El otro día me dijo una persona, yo me levanto de madrugada a orar. Y como que no me convenció, no sé, por la cara, no sé qué sería, pero ¿cómo es eso? Bueno, porque yo me levanto a trabajar, es a trabajar que te levanto, no a orar. Entonces cuando se levanta, porque se tiene que ir a trabajar de madrugada, hace una oración. Pero hace una oración como cuando uno hace una oración para comer. Yo te doy gracias porque este alimento, bendice las manos que lo han preparado. Dáselo a los que no lo tienen, en el nombre de Jesús. Amén. Oré por los alimentos. Y usted siempre hace esa oración. Pero hay gente que no la hace cuando está solo.
¿Por qué? Porque cuando estás solo, los alimentos no necesitan ser bendecidos. Cuando estoy solo, no necesito darle gracias a Dios. No, sino que cuando estoy solo, como no me están viendo, porque voy a orar. Pero si me están viendo, los hermanos, tengo que orar, porque si no, imagínate, ¿qué van a decir? O sea, que la motivación de esa oración tiene que ver con el concepto que yo quiero que la gente tenga de mí. Por eso Cristo fue tan enfático. Cuando ores, fíjate, o sea, está dividiendo los dos escenarios donde la oración funciona. El escenario tradicional, que es cuando me levanto, cuando me acuesto, que el Señor me cuide de noche, no me muera en la noche. Cuando me meto en un avión para hacer un viaje, porque no quiero que el avión se caiga. Cuando tengo una angustia, no hay no necesario. ¿Cuál es la motivación de esas oraciones? Es una motivación buena, pero es una motivación utilitaria. Esa oración la puede hacer cualquiera, ni siquiera tiene que ser cristiano. Y Dios la responde. Claro que la responde. ¿Y por qué la responde? Porque Dios es bueno. Un impío que jamás se ha acercado a Dios le dice: Señor, quítame este dolor de cabeza. Y el Señor se lo quita. Y tú dices: es impío y el Señor le contestó. ¿Y cuál es el problema? Dios hace lo que Él quiere. O es que nos molesta porque Dios sea bueno. No, que Dios no le puede responder a él porque Él es malo. A ti sí. A nosotros sí, pues somos buenos. Esa es la gran confusión que tenemos con la oración. La gente no tiene que tener calificaciones espirituales para venir a la presencia de Dios y para que Dios le responda. Pero eso no es vida de oración. Eso es sencillamente orar. Y como eso le funciona a mucha gente, esa es la vida de oración que millones de cristianos tienen. Hay millones de cristianos en nuestras iglesias que lo único que entienden por oración son oraciones utilitarias. Oran para dormir, oran para despertarse, oran para comer, oran para bañarse, oran cuando están enfermos porque el Señor le quite la enfermedad, oran cuando tienen una angustia, oran cuando la mujer los bota de la casa. O sea, oraciones de emergencia cuando necesito que Dios venga en mi auxilio para resolver el problema que tengo. O sea, Dios es mi sirviente. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos da esas bendiciones, pero no nos equivoquemos. Cristo estableció una diferencia entre esas oraciones y la vida de oración. La vida de oración es otra cosa. La vida de oración es un nivel de comunión con Dios que no tiene que ver con mis necesidades, que no tiene que ver con mis emociones, que yo puedo venir delante de la presencia de Dios disgustado o triste, pero vengo, porque vengo a un encuentro, que no tiene nada que ver con una necesidad puntual que tengo, sino que tiene que ver con la necesidad espiritual que debo tener de acercarme a Dios. Hermanos, cuando uno comienza a tener vida de oración, uno comienza a conocer a Dios en una dimensión nueva. Si usted no tiene vida de oración, yo le ruego al Señor que usted salga hoy de aquí con el compromiso de entrar en una dimensión nueva de su vida espiritual. Ahora, yo no le estoy prometiendo que mañana usted se va a convertir en un santo del tercer cielo. Porque la gente está acostumbrada a que uno le dé ese tipo de promesas y de pactos. Y yo claro, que todos van a ser santos. No, eso no es así. Ojalá fuera así. Usted puede declarar lo que quiera. Pero para llegar a un nivel de comunión con Dios, no es problema de declaraciones ni de gritos. Es cuestión de venir poco a poco. Un día y otro día y otro día y otro día. Son disciplinas espirituales. Busquen un lugar, está diciendo Cristo.
Busquen un tiempo. Quiero que vengan a mi presencia a encontrarse conmigo. Cristo no está diciendo cuánto tiempo tienes que estar allí. Nosotros somos muy complicados. Lo primero que sabemos, ¿y cuánto tiempo tienes que estar? ¿Pero quién ha dicho olvídate del tiempo? ¿Por qué tienes que meterte en la cabeza que tienes que hacer 1 hora? ¿Quién dijo que tenía que hacer 1 hora? Cuando te metes el cliché del tiempo, entras en un problema, porque es que orar no es fácil. Lo que es fácil es ver televisión 1 hora, eso es fácil, eso lo hace cualquiera. Usted quiere ver televisión 2 horas, eso es facilito. Se prende la televisión y dura 2 horas ahí sentado, muerto de la risa. Pero orar no. Usted va a orar y a los 5 minutos todos los demonios del infierno están ahí empujándolo para que usted se pare. Entonces la gente se angustia y se fastidia y se va. Bueno, déjame decirle que la vida de oración no tiene que ver con sus emociones. Usted puede inclusive sentir que no siente la presencia de Dios. Y eso no importa, Dios está con usted aunque usted no lo sienta. Usted está molesto, Dios está contigo aunque esté molesto. ¿Está triste? Dios está contigo aunque esté triste. ¿Por qué? Porque Él está contigo siempre. Porque es que Dios no cambia. O sea, Dios no amanece triste un día, no te hablo hoy. ¿No? Hoy no te escucho, chico. No me da la gana de escucharte. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. No, Dios no es así. Dios no se altera por nuestros estados de ánimo. Él es el Señor. Si estás angustiado, Él está allí. Si estás triste, si estás en victoria, Él está allí. Si no estás en victoria, Él está allí. Entiéndelo, Él está allí porque Él es el Señor. Y no es alterado por tu estado de ánimo. Tu angustia no es la angustia de Dios, es la angustia tuya. Entonces, nunca te pares del lugar de oración creyendo que como tú estás triste, bueno, Dios anda mirando por otro lado y está molesto contigo. No, 1000 veces no. Mike Michael dice en su libro Pasión por Cristo que en los años 70, ya estoy cerrando porque es la primera vez, que en los años 70, y yo sé a él se refiere porque yo tengo algunos años más que Mike y me acuerdo muy bien de esos años 70 en Estados Unidos, lo que estaba pasando. Dice, yo veía a esos evangelistas famosos predicando y con unas vidas espirituales y unos testimonios, Dios mío, que a mí me angustiaban. Y él decía, Señor, ¿por qué tú bendices a esos hombres que son tan arrogantes? ¿Por qué tú los bendices? Y dice, pasó el tiempo. Me di cuenta que el Señor me está diciendo, es un problema tuyo. Déjalo tranquilo. Tú sígueme, imítame. A veces nos molestan las bendiciones de otros, que no son muy espirituales y eso nos confunde. Pero fíjate que eres así medio embustero y Dios lo está bendiciendo. Usted se va a encontrar con gente que no son íconos de integridad y aparentemente su vida es una bendición y usted que está buscando al Señor siempre anda empatando las cosas. No le haga caso a eso. El Señor le dijo a Mike, tú mírame a mí, deja, y yo arreglo eso con ellos. Hay gente que está ministrando, escuche bien lo que le voy a decir, hay gente que está ministrando en la iglesia, hay gente que está cantando, que está tocando, que está predicando, que está enseñando, con una vida doble. Tienen una vida doble. Una cosa es la iglesia, pero allá fuera de la iglesia hacen muchas cosas pecaminosas. Y usted dice, Dios lo está bendiciendo. Sí, Dios lo está bendiciendo. ¿Por qué? No se mete en eso. Usted siga al Señor. La unción de Dios que ellos manifiestan en su ministerio no es una prueba de santidad, es una prueba de misericordia. Dios llamó a Saúl en un contexto corregido porque Dios no quería que tuviera rey. Y lo bendijo, le cambió el corazón, lo llenó. Y después tuvo que
Tuvo que desecharlo, hacer así. Dios llamó a Sansón. El ángel de Jehová vino expresamente a anunciar su nacimiento. Lo marcó con el voto del Nazariato. Le definió su ministerio para que no se confundiera. Y durante los 20 años del ministerio de Sansón nunca sirvió para nada. La unción de Dios venía sobre él. Eliminaba a los enemigos de Israel, pero seguía pecando. Y cuando terminó su vida, no cumplió con su ministerio. No se confunda con las bendiciones que otros tienen que usted no las tiene. Camine en la presencia de Dios. No compare lo que usted es con nadie. Usted es único. Aprenda de todo el mundo, de los niños, de los nuevos creyentes, de los inconversos. Aprenda lo que tiene que aprender. Pero usted y Dios son únicos. Y lo que tiene que hacer es lo que dijo Jesús: separa un momento de tu vida, de las 24 horas de tu día, y ven a encontrarte conmigo. Nos vemos ahorita. Dios me lo bendiga.